Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 35, Rama de Olivo. 4 de junio. La recuperación de Astoria no sucedió de la noche a la mañana. Pasaron 2 días antes de que abriera los ojos, y otros 3 antes de que pudiera sentarse en la cama sin ayuda. A pesar de la gran cantidad de pociones que Blaise le trajo y de las horas y horas que pasó lanzando y luego volviendo a lanzar hechizos restauradores, el proceso de curación fue cruelmente lento. El problema era su enfermedad. Era como si la maldición de la sangre absorbiera todos los encantos y pociones por sí misma, y solo dejara su cuerpo con los restos. Blaise lo sabía, y a pesar de que los elfos le aseguraban continuamente de que Astoria estaría bien, que solo tomaría tiempo, se negó a dormir hasta que ella misma pudiera decírselo. Importó ingredientes caros y pociones exóticas del extranjero, e insistió en que los elfos abandonaran todas las otras tareas y se concentraran en la preparación de pociones. Hermione se ofreció a ayudar, pero Quinzel solo decía que los elfos lo harían mejor, más rápido, y luego sacaba a Hermione de la habitación. Y aunque Astoria insistió en que estaba recuperándose, Blaise aún rondaba a su alrededor y la sacaba de su cama cada vez que necesitaba bañarse o usar el baño. Apenas podía soportar estar a más de un pie de ella. No podía distraer y no podía traer curanderos sin levantar sospechas, por lo que él mismo asumió todos los aspectos del papel. Parecía exhausto, pero nunca se quejó, ni una sola vez. Theo y Malfoy no eran diferentes. Visitaban la cama de Astoria varias veces al día, aunque en el 7º día, cuando Theo trató de darle a Astoria un cigarrillo especial, que instó que la ayudaría con cualquier dolor que pudiera estar sintiendo, Blaise le prohibió seguir visitándola. A diferencia de los chicos, Astoria parecía bastante imperturbable por su casi roce con la muerte. Aunque su esposo y los elfos exigieron que se quedara en la cama para descansar, y aunque se vio obligada a cambiar sus costosos vestidos por batas de seda y ropa de cama, Astoria no se dejó intimidar. Por las mañanas se despertaba aturdida y débil. Bebía sus pociones y luego mandaba a los mortífagos desde la comodidad de su cama, con una sonrisa en su rostro y su apariencia glamorosa a la perfección. Y Malfoy era diferente desde el accidente de Astoria. Apenas salía de la mansión, aunque parecía que lo llamaban para tareas cada pocos días, nunca llevaba a Hermione con él. Si no la necesitaba en esas misiones o simplemente estaba poniendo excusas para no llevarla. Hermione no estaba segura, pero ella no había estado bajo el Hex por casi 3 semanas, y estaba silenciosamente agradecida por el indulto, aunque solo fuera temporal. Normalmente, cuando no estaban juntos en misiones, se mantenía alejado de Hermione. Casi parecía que él se esforzaba por evitarla, o pasaba su tiempo libre con su dragón, paseando a Astoria por la mansión o encerrando en su habitación. Con Astoria mayormente en cama, Hermione se encontró pasando mucho tiempo en la habitación de Astoria. Ella trajo sus flores del jardín y ayudó a los elfos a traer las comidas y las teteras de Astoria. Se sentó con ella durante horas y horas solo parloteando sobre cosas sin sentido y haciéndole compañía a la rubia, y Malfoy a menudo se les unía. 5 días después del accidente de Astoria, minutos después de que Hermione llevara el carrito de té plateado a la habitación de Astoria, Malfoy llamó a la puerta y entró. Se quedó helado cuando vio a Hermione sentada en el borde de la cama de Astoria, ambas con una taza de té en la mano. Esperaba que él se diera la vuelta y se fuera, pero sorprendentemente él se preparó una taza y se preparó un trago y se sentó junto a la ventana. La primera vez que sucedió, Hermione asumió que era una casualidad, un hecho aislado, pero luego comenzó a surgir un patrón. Todos los días, alrededor de las 3 de la tarde, Malfoy tocaba la puerta. Entraba en la habitación de Astoria con una taza vacía en la mano. Asentía a Hermione mientras se preparaba una taza y luego se sentaba en la silla.
Nunca dijo una palabra cuando estuvo ahí. Simplemente se sentó en el mismo sillón, con la taza en sus manos, y miró por la ventana mientras las chicas conversaban casualmente. Nunca contribuía a la conversación, solo escuchaba. Pero él no había aparecido hoy. Hermione miró el pequeño reloj en la mesita de noche. Eran casi las 5:15 de la tarde y él no estaba. La primera vez que extrañaba esta pequeña rutina en semanas y probablemente la molestaba más de lo que debería. Entonces, ¿qué piensas? ¿Debería usar el vestido rojo en la gala de la próxima semana?, preguntó Astoria. ¿O el verde? Hermione arqueó una ceja. Casi mueres, Astoria. ¿De verdad crees que deberías ir a la gala tan pronto? Sí, lo sé. Me golpeé la cabeza y casi me desangré. Fue todo muy dramático. Suspiró Astoria con fingido horror, burlándose de lo cerca que había estado de unirse a su hermana, y sacudió la cabeza. No tienes que preocuparte. Me salvaste y en una semana estaré perfectamente bien otra vez. Hermione frunció los labios y miró lentamente a la rubia. La verdad es que se veía radiante. Su cabello estaba perfecto y sus uñas estaban pulidas. Sus mejillas estaban sonrosadas artificialmente y sus labios pintados de un rosa suave. Pero Hermione sabía que todo era una fachada. Astoria aún se estaba muriendo y ninguna cantidad de cosméticos o amuletos de glamour cambiarían eso. Entonces, la animó a Astoria, apuntando su barbilla en dirección a los 2 elaborados vestidos de gala que colgaban de las puertas de su guardarropa. ¿Qué vestido crees que es el más bonito? Hermione suspiró y caminó hacia las puertas del armario para examinar los vestidos. Pasó los dedos con cuidado por la costosa tela. Ambos eran increíblemente intrincados y estaban fuertemente bordados con diminutos diamantes que Hermione estaba segura de que eran reales. Ambos son hermosos. No podría decidir. Vas a este tipo de cosas todo el tiempo. Estoy segura de que sabes cuál es el más apropiado. Y cuando Astoria le lanzó una mirada de disgusto, Hermione agregó con una sonrisa. Pero honestamente, ¿cómo es que estamos en medio de una guerra y tu mayor problema es qué vestido usar en una fiesta? Gala, la corrigió Astoria, apuntando tímidamente su nariz en el aire y sonriendo tan brillantemente que en sus hoyuelos reaparecieron. Y lo sé. Debes pensar que soy terriblemente vanidosa y egoísta. En realidad, Hermione se rió en voz baja mientras se reunía con Astoria en el borde de la cama. Admiro que te niegues a dejar que se interpongan en tu diversión. Bueno, debemos aferrarnos a la felicidad, donde sea que la encontremos. Astoria sonrió y sus ojos brillaron de esa manera que Hermione ahora sabía que era la firma de las hermanas Greengrass, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos en esta vida. Ahora que Hermione había pasado un poco de tiempo con Daphne, ahora que había visto la versión del Greengrass mayor que conocía a los mortífagos, descubrió que Astoria se parecía mucho más a ella de lo que nunca pensó. No era solo parecido físico, su similitud era mucho más profunda. Ambos parecían irradiar calidez y tranquilidad. Sus sonrisas eran contagiosas, pero quienes los rodeaban, y ambos tenían ese tipo de risa que hacía reír a los demás, creando la ilusión de que todo iba a estar bien. Y Hermione no pudo evitar la forma en que su pecho se apretó ligeramente cuando miró el cabello de Astoria ahora. Sabía la razón detrás de él. Hermione negó con la cabeza levemente y miró hacia otro lado. Y sus ojos se centraron en la pequeña salpicadura de sangre descolorida de la pared crema de Astoria, justo al lado de la puerta. Era solo una marca diminuta, unas pocas gotas de sangre que no fueron detectadas por los hechizos de limpieza utilizados para borrar el recuerdo de su accidente, o que habían penetrado demasiado en la pintura como para quitarlas. ¿Por qué esas manchas siguen ahí?, preguntó Hermione. Pensé que Blaise limpió cada centímetro de esta habitación. Astoria se quedó en silencio por unos momentos antes de responder. Lo hizo, pero le pedí que dejara esas marcas en la pared.
Hermione se giró bruscamente para mirarla. ¿Por qué harías eso? La rubia se encogió de hombros, pero una sonrisa astuta tiraba de los bordes de sus labios pintados de rosa. Bueno, esperaba que pudieras cubrirlo con uno de tus murales. Sabes que no puedo. Sé que estás luchando con la inspiración en este momento, alentó Astoria, pero no has estado en una misión durante un par de semanas y esperaba que la ruptura con el Hex pudiera haber permitido que fluyeran los jugos creativos de nuevo. Por favor, me encantan las pinturas en tu pared y esperaba que pudieras crear algo así para mí. Hay algunas flores hermosas alrededor de la mansión. ¿Puedes inspirarte en ellas? ¿Podrías pintarme algo con rosas, lirios, palomas y todas esas cosas maravillosas? Su conversación fue interrumpida por 3 delicados golpes en la puerta y segundos después Blaise entró en la habitación con Romy empujando el pequeño carrito de té detrás de él. Querida, Blaise se inclinó y depositó un beso en la mejilla de Astoria. Luego se giró y asintió torpemente en la dirección de Granger. Hola, señorita Astoria, dijo Romy. Su feliz canto enmascaraba casi por completo la incomodidad de Sabine. Hola, señorita Hermione. Romy no pudo quedarse mucho tiempo. Romy va a ir al mercado a comprar ingredientes para la cena de hoy. Va a hacer pastel de requesón y patatas asadas. Espera que esté bien para todos. Por supuesto que vas a hacer las malditas papas asadas. Blaise puso los ojos en blanco y comenzó a preparar el té. Hermione notó que solo habían 2 tazas. Romy desapareció con un chasquido silencioso y cuando Hermione se puso de pie, Astoria se quitó el grueso edredón. Tal vez tenía la intención de acompañar a Hermione a la puerta, pero cuando trató de levantarse de la cama, Blaise se acercó para detenerla. Cariño, te amo más que nada en este mundo, dijo Astoria con severidad, mientras le apartaba el brazo. Pero te juro por la tumba de Salazar, si no dejas de tratarme como si fuera de vidrio, me volveré loca y voy a matarte a golpes con mis pantuflas de piel rosa. Blaise no pudo evitar la sorpresa en su rostro, pero dio un paso atrás y comenzó a servir las bebidas. Cierto, bueno, me retiro entonces, dijo Hermione en voz baja. Veré qué puedo hacer con tu pared, pero no te prometo nada. El rostro de Astoria se iluminó de emoción. Oh, gracias, Hermione. Harás un trabajo increíble, lo sé. Ella sonrió mostrando una sonrisa que la hizo parecerse aún más a su hermana. Dime qué color de pintura. ¿Quieres pinceles, overoles, cualquier cosa que necesites? Es tuya. Oh, Blaise, qué maravilloso es que Hermione nos pinte un mural para nuestra habitación, ¿verdad? Blaise asintió en reconocimiento, pero mantuvo la cabeza gacha, aparentemente ocupado preparando el té, a pesar de que le había agregado azúcar y había estado revolviendo la misma taza durante casi 1 minuto. Aunque se había ablandado con Hermione, una energía incómoda irradiaba a su alrededor, por lo que Hermione tomó eso como una señal para irse. Oh, y Hermione, los lirios que me gustan están cerca de la planta de Venomus tentacular. Así que si por casualidad te encuentras con Malfoy mientras estás allí. Astoria sonrió mientras Blaise le entregaba una taza. Ten cuidado de que si terminan discutiendo, asegúrate de ir a otro lugar antes de follarlo, ¿está bien? Las mejillas de Hermione se encendieron con su rubor. Todavía no sé por qué te dije eso. No te preocupes. Todos tienden a decirme cosas que no deberían, agregó Astoria con un guiño. Todo es parte de mi encanto. Hermione se giró, incapaz de salir de la habitación lo suficientemente rápido. Espera, dijo Blaise de repente, haciéndola detenerse en la mitad de un paso. Él la miró pensativo por un momento, frunciendo los labios antes de conjurar lo que parecía una taza de té plateada y vertió un poco de té. ¿Azúcar?, preguntó mirando hacia abajo. Hermione de repente olvidó cómo hablar. Sí, 1, por favor.
Ella también le gusta la mucha leche, gorgojeó Astoria. Blaze asintió, y mientras añadía una generosa cantidad de leche y azúcar, Astoria y Hermione intercambiaron una mirada desconcertada. Cuando terminó, puso la tapa en la taza humeante y la sostuvo frente a Hermione. Gracias, dijo en voz baja, tomando torpemente la taza de su mano extendida. Está bastante bien, respondió Blaze, mientras tomaba asiento en el borde de la cama de Astoria. Hermione. Ella jadeó en silencio, un poco aturdida. Él había usado su nombre. Desde que llegó, Sabini solo había usado un término para ella: sangre sucia. A menudo hacía todo lo posible para demostrarle cuánto la despreciaba y lo poco que pensaba en ella. Le habían enseñado durante años que los de su especie eran alimañas menores, no más civilizados que los animales. Sin embargo, había logrado salvar a su esposa sin la ayuda de la magia. Logró mantener viva a la persona más importante de su vida con esos mismos métodos que aparentemente estaban por debajo de él. Y luego Hermione se dio cuenta de que tal vez la taza de té no solo era una taza de té, era una oferta de paz, una rama de olivo, la disculpa que nunca esperó. Hermione le lanzó a Astoria una última mirada confundida, a lo que Astoria se encogió de hombros, y luego salió de la habitación en una especie de bruma desconcertada. Cuando Hermione cerró las puertas detrás de ella, Blaise encontró a su esposa sonriéndole. ¿Qué? Eso fue muy amable por tu parte. Gracias. Aprecio que hayas sido amable con ella. Ella te salvó la vida. Podría darle cada galeón de mi bóveda y nunca saldría de esa deuda, resopló Blaise con sarcasmo. No creo que hacerle una taza de té sea algo del otro mundo. Lo sé. Pero sé que el haberme salvado ha cambiado la forma en la que piensas sobre ella. Sé que te llevará un poco más de tiempo confiar en ella por completo, pero aprecio que hagas el esfuerzo. Ella es importante para mí. Astoria hizo una pausa para soplar su taza, y aunque él aún no esté listo para admitirlo, ella también es importante para Draco. Su esposo la miró fijamente durante unos segundos antes de que una mirada de complicidad brillara en su rostro. Enviaste a Hermione a los jardines a propósito. El labio de Astoria se crispó luchando contra una sonrisa. ¿Lo hice? Las cejas de Blaise se fruncieron de esa manera adorable que a Astoria le encantaba, cuando él sabía que ella estaba tramando y haciendo algo que no debía, pero aún no había averiguado qué era. Sabes que Malfoy regresará pronto. Astoria lo miró por encima de su taza y tomó su primer sorbo. Sabes que llevó a Narcisa a cazar y a estirar las alas, agregó lentamente juntando las piezas. Y sabes que ella siempre aterriza en el campo del lado sur de la mansión, donde está la planta Venomus Tectacular. Él entrecerró los ojos hacia ella, que está justo al lado de los lirios que acabas de enviar a Hermione a mirar. ¿Lo están? La sonrisa de Astoria se ensanchó. No me suena. Él la miró fijamente un momento más antes de comenzar a reírse. Eres sin duda la bruja más hermosa y tortuosa que he conocido. ¿Y es por eso que estás tan completamente obsesionado y enamorado de mí? Astoria besó la punta de su nariz, pero mientras se reclinaba y tomaba otro sorbo de su té, se le ocurrió un pensamiento extraño. ¿No se supone que deberías estar en una misión en este momento? El Señor Oscuro cambió mi horario. Me ha sacado de casi todos los deberes de guardia durante el próximo mes, suspiró Blaise. Él piensa que si estoy más descansado puedo tener más visiones que puedan ayudarlo a ganar la guerra. Astoria hizo una mueca de disgusto. Eso es ridículo. No puedes fabricar premoniciones del futuro. Te aparecen naturalmente. No puedes apresurar esas cosas. Lo sé, querida. Extendió su mano libre y tomó su rostro, frotando suavemente el pulgar en su mejilla.
pero si eso significa que me está permitido pasar más tiempo en casa contigo, entonces no voy a corregirlo. Ahora solo tengo hasta las 6 en punto antes de que me requieran en la Catedral de York, y tengo la intención de que te hayas bañado y follarte lentamente hacia el orgasmo antes de irme. 2 veces. La boca de Astoria se abrió. ¿Qué? Su esposo arqueó una ceja burlona. ¿Qué? Dijiste que querías que te dejara de tratar como si estuvieras hecho de vidrio, ¿no? Ahora bebe, quítate la ropa y métete en el baño. Aunque la taza casi se le resbala de las manos por la conmoción, Astoria nunca había bebido un trago más rápido en toda su vida. Astoria tenía razón. Los lirios de esta parte de la mansión eran preciosos, tan vibrantes y hermosos que casi exigieron que se inspirara en ellos. Hermione acababa de terminar de elegir algunos diferentes para usar como una posible paleta de colores cuando el viento se levantó inesperadamente y a pesar de que no había ni una sola nube en el cielo, las plantas que habían estado admirando de repente se cubrieron con una sombra negra. Dio un paso atrás cuando Narcisa aterrizó en el césped con un ruido sordo. Estaba mucho más cerca de Hermione de lo que hubiera gustado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de sus escamas. Picó en la piel de Hermione recordándole un tipo diferente de llama, el que había derretido la piel hasta los huesos en la premonición de Voldemort y todavía se aferraba a ella, incluso semanas después. Un recordatorio de lo que tenía que tener. Un fantasma del segundo exorcismo que no parecía deshacerse. Narcisa bajó el cuello y el hombro izquierdo al suelo y Malfoy desmontó con una elegancia el enorme dragón como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Aunque estaba completamente vestido de negro, no vestía su uniforme de mortífago, en cambio vestía pantalones ajustados, botas de cuero que se estiraban hasta las rodillas y guantaletes sin dedos. Había una funda de varita en su bíceps izquierdo y vestía una camiseta que estaba levantada hacia los codos. Los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, dándole una vista clara de los anillos de boda y la cadena alrededor de su cuello. Eran ropas de montar, pero le recordaba a Hermione a su viejo uniforme de Quidditch, sin la túnica verde de Slytherin. Acarició suavemente a Narcisa en el hombro, pero su dragón no le prestaba atención. Estaba mirando a Hermione. Narcisa tenía el cadáver de un caballo agarrado entre las garras de su pata trasera y apretaba el cuerpo mientras le gruñía a Hermione. Comenzó a acercarse a Hermione lentamente, mostrando los dientes y un lento silbido que irradiaba desde el centro de su pecho. El suelo se estremeció con cada paso que daba. El aire se calentaba más a medida de que se acercaba. Él incorporó el calor de la piel de Hermione y picaba y aumentaba. Hermione trató de retroceder, pero una nueva ola de pánico la atravesó cuando su espalda chocó contra una cerca de madera que separaba la planta de Venomonos tentacular. Estaba atrapada y el dragón seguía avanzando. Malfoy, ¿qué está haciendo ella? Aunque quería estar tranquila, el terror en su voz era claro e inconfundible. Está bien, Granger, dijo. Trata de no entrar en pánico. ¿Cómo no voy a entrar en pánico cuando me mira como si quisiera usar mis huesos para limpiarse los dientes? Narcisa presionó su hocico contra el estómago de Hermione y la empujó contra la acera. Aunque fue algo suave, un pánico ardiente se apoderó de Hermione como si lo hubieran inyectado. El dragón inhaló profundamente y la empujó, pero el gruñido bajó y se hizo vibrar a través de Hermione, alimentando su terror. Necesitaba tener las manos libres para poder defenderse, así que inmediatamente dejó caer las flores que había recorrido y su taza de té. Sus palmas ardían cuando las presionó contra las escamas calientes de la bestia y empujó. Lo intentó con cada gramo de su fuerza, pero el dragón no pareció sentirlo. Ella simplemente le dio un golpe a Hermione de nuevo. Su hocico calentó la piel de Hermione a través de su ropa, como si le pusieran carbones calientes en el estómago.
La visión que Voldemort le mostró volvió a la vida en su imaginación. Estar atrapada y atada a un poste, incapaz de moverse, y el calor subiendo y el fuego quemando su piel, como si sus pesadillas se hubieran hecho realidad. Hermione había estado más en campos de batalla y casi había muerto más veces de las que podía contar, pero nunca pensó que había estado tan aterrorizada. Los dientes del dragón estaban a centímetros de su piel. Su estómago, sus órganos vitales, solo un bocado la partiría en dos, como si no fuera nada. Su boca, la boca que podía escupir fuego y derretir tanques y quemar la sangre de sus venas, tal como lo había hecho en la visión de Voldemort. Malfoy, haz que se detenga, casi gritó, cerrando los ojos con fuerza y sintiendo que empezaba a temblar. Por favor, aléjala de mí. Malfoy chasqueó los dedos y silbó agudamente, e inmediatamente Narcisa retrocedió varios pasos. Hermione respiró hondo y se estremeció. Se dio la vuelta ocultando su rostro. A pesar de que ya no estaba sujeta a la cerca, no sintió el alivio que esperaba. Sus manos temblaban mientras sostenía la valla de madera como apoyo. Malfoy estuvo a su lado en un instante. No dejes que vuelva a hacer eso. No vuelvas a dejar que vuelva a hacer eso. Lo vio, alcanzada por el rabillo del ojo, pero se encogió de hombros y se concentró en tomar respiraciones profundas y tranquilizadoras. Estoy bien, mintió. Solo necesito un minuto. Granger, ¿estás temblando? ¿Estás bien? ¿Me veo como si estuviera jodidamente bien? Sus dientes castañetearon mientras los apretaba. Todavía puedo sentir la magia de Voldemort arrastrándose dentro de mí y la visión que me mostró, las llamas con las que me quemó, el fuego, todo me volvió a inundar. No tenía idea de por qué le estaba diciendo esto. Ella no había tenido la tentación de hacerlo. Había estado lidiando con eso por su cuenta desde que Voldemort había estado dentro de su cabeza, preparándose en privado un baño helado cuando se despertaba en medio de la noche con pesadillas en las que la quemaban viva, o paseaba por los pasillos una y otra vez para distraerse y dejar de rascarse las muñecas o tratar de sacarse esa horrible magia de las venas. Ella no quería su ayuda, ella no lo necesitaba. ¿Por qué no me dijiste que estabas experimentando efectos secundarios? Tenía al mago más malvado de todos los tiempos hurgando en mi cabeza, mostrándome cómo voy a morir, y estoy atrapada aquí, forzada a matar a mis amigos en contra de mi voluntad. Se rió con amargura. Creo que algunos efectos persistentes de su magia oscura son la menor de mis preocupaciones en este momento. Lo vio girar el anillo en su dedo meñique. ¿Sientes estos efectos secundarios todo el tiempo? No, no siempre. Vienen y van, en oleadas. Lo siento particularmente fuerte cuando estoy estresada o enojada o asustada. Como si me aferrara a esas emociones y las alimentara. No sé, no es importante. Malfoy volvió a alcanzarla, pero ella dio un paso atrás y se alejó de él. Todo fue demasiado. Solo dame un momento y estaré bien. Tomó varias respiraciones profundas por la nariz para sofocar el pánico y cuando finalmente se dio la vuelta, Malfoy la estaba mirando. Narcisa estaba todavía a unos metros de distancia, sentada sobre sus patas traseras y observando a Hermione con curiosidad. Tenía su enorme cabeza inclinada a un lado y había una innegable inteligencia brillando detrás de sus ojos color rubí. Era desconcertante, la forma en la que un dragón la miraba, una curiosidad ardiente que hizo que Hermione se sintiera incómoda. Flexionó sus garras y el cuerpo que sostenía se aplastó. Hermione miró rápidamente a Malfoy y comenzó a hablar, necesitando una distracción. ¿Por qué no te uniste a Astoria y a mí hoy? Malfoy parpadeó claramente, con un poco de desconcerto por su abrupta pregunta. Narcisa necesitaba cazar y yo quería tomar un poco de aire fresco. Me disculpo. Su expresión se volvió mucho más abierta, al borde de la burla, y fue entonces cuando notó sus ojos, una mezcla de azul y gris, paredes a la mitad. No me di cuenta que mi ausencia sería tan extrañada. No lo fue.
espetó Hermione rápidamente en un tono un poco más duro de lo que era conveniente. Solo fue una observación. Malfoy pasó la lengua por sus dientes inferiores completamente divertido. Ya veo. Bueno, supongo que si me extrañaste tanto. No te extrañé. Entonces no tendrás inconveniente en unirte a mí en una pequeña misión esta noche. ¿Qué misión? El Señor Oscuro nos ordenó que investigáramos todas las iglesias del país, que tienen campanario. ¿Por la visión que me mostró?, preguntó Hermione, y los ojos grises azulados de Malfoy parpadearon. Él asintió. Sí. Porque algunas de las cosas que es evidente en particular le mostró resultaron ser ciertas. Quiere que se investiguen todos los aspectos de sus visiones recientes, solo para estar seguro. ¿Es evidente tenía razón sobre la destrucción de los Horcrux? De nuevo Malfoy asintió. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque la próxima iglesia que necesita ser investigada es la que está en Hampstead Garden Suburb. El corazón de Hermione se aceleró. Voy a ir ahí esta noche y pensé que te gustaría unirte a mí. Iba a su antigua casa, a la casa de sus padres. Hasta donde yo sé, esa área está abandonada. Lo está, confirmó. Tus amigos lo destruyeron cuando recogieron a mis padres. Volví una vez con Harry para recoger algunos artículos personales, solo fotos y fragmentos extraños de mis padres, pero todo el pueblo está destruido. La mayoría de los edificios están completamente demolidos. Una de las únicas cosas que queda en pie es la iglesia, interrumpió Malfoy. Lo sé. Entonces, ¿quieres venir conmigo o no? ¿Quieres ponerme esas horribles túnicas de mortífago, ponerme debajo del maleficio y llevarme de regreso a casa de mi infancia para que pueda, ¿qué? ¿Investigar una iglesia abandonada y masacrar a cualquier pobre alma que se esconda allí solo porque no tengo control de mí misma mientras estoy bajo el maleficio? Hermione se burló y sacudió la cabeza. No, gracias. Prefiero quedarme aquí y dejar que Theo me corte la cabeza y la use como bola de boliche. No te pondría bajo el maleficio, dijo rápidamente, casi enojado, mientras sus ojos se posaban en el vestido blanco de verano que Astoria le había dado. Y lo que estás usando ahora está bien. Hermione lo miró con curiosidad y dio un paso atrás, cada vez más cansada, más insegura por segundos. ¿Por qué? Como dijiste, el área está abandonada, pero lo que no es necesario que estés bajo el Hex, solo seremos nosotros dos. Y como bien sabes, soy más que capaz de desintegrar a cualquiera que pueda amenazarnos. ¿Por qué? Porque pensé que tal vez querías ver la casa de tu infancia. ¿Pero por qué? Por el bien de Salazar, Granger. Porque las únicas veces que has salido de esta casa en 6 meses han sido cuando has estado bajo el maleficio, para masacrar gente, así que pensé que te gustaría respirar un poco de aire fresco. Cuando no eres jodidamente asesina, gruñó, y se pellizcó el puente de la nariz. Joder, trato de hacer algo bueno por ti y lo haces tan jodidamente difícil. ¿Cuándo nos vamos? Malfoy dejó caer su mano y la miró fijamente. ¿Estás de acuerdo en ir conmigo? Sí, dijo ella, pero solo si me respondes una pregunta y lo haces honestamente. Depende de cuál sea la pregunta. ¿Por qué harás esto por mí? Tú salvaste a Astoria. Las cejas se entrecerraron con sospecha. Hiciste algo bueno por mí. Pensé que era justo si yo hacía lo mismo, pero no te hagas ideas sobre tratar de escapar. Solo seremos nosotros dos. No tendrás varita ni magia, y si piensas siquiera en correr, te encadenaré y te echaré sobre mi hombro, y yo mismo te traeré de vuelta a esta casa, ¿entendido? Justo cuando Hermione asintió, el suelo se estremeció como si estuviera siendo golpeado por un pequeño terremoto. Narcisa estaba agarrando una pata trasera del cadáver de su caballo y gateaba hacia Hermione con la pata goteando entre sus dientes. Dejó caer el apéndice con un ruido audible a los pies de Hermione. Ella jadeó y dio un paso atrás, y luego el enorme dragón dejó caer su cabeza al suelo. Apoyó la punta de su hocico contra la pierna empapada de sangre y suavemente la empujó hacia Hermione. ¿Qué? Comenzó Hermione aturdida y confundida. ¿Qué está haciendo?
Malfoy observó al dragón de cerca y cuando ella empujó el cuerpo hacia Hermione de nuevo y comenzó a hacer pequeños chasquidos silenciosos, sonrió. Ella está tratando de disculparse contigo, dijo pasando su mano por la mejilla. Ella cree que te molestó antes, cuando estaba tratando de olerte, y esta es su forma de decir lo siento. Bueno, ¿por qué estaba tratando de olerme en primer lugar? Porque hueles como yo. Ella podría olerme en ti. Malfoy la miró de nuevo y sus ojos brillaron con algo primitivo, algo casi posesivo, y dentro de ti. La forma en que habló, el gruñido en su voz hizo que los dedos de los pies de Hermione se encogieran y su estómago se retorciera. A ella no le agrada a nadie más de mí. Nunca le ha agradado, pero ¿le agradas tú? Entonces, en lo que a ella respecta, estás bajo su protección. Y eso probablemente te convierta en la bruja más segura del país.